Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Estamos abriendo el panel Organizaciones de la Economía Popular y Desafíos en tiempos de pospandemia, con un panel súper estimulante. Vamos a contar con la intervención de Agustina Gradín, que es doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del programa de organizaciones de la sociedad civil de Flaxo, investigadora del ICSAL Flaxo CONICET, con Ana Natalucci, que es doctora en Ciencias Sociales, investigadora de CONICET en el CITRA UMED, y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y con Esteban Gringo Castro, que es el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, a quien agradecemos infinitamente que comparta con nosotros la tarde de hoy para discutir sobre los desafíos que la pospandemia nos invita a pensar en relación a las organizaciones de la economía popular. Simplemente para abrir el debate, algunas cuestiones que motivaron a organizar el panel, que tienen que ver con pensar juntos, cuál es la agenda para las organizaciones sociales de la economía popular en este contexto actual, tanto en términos de desde dónde pensar políticas, acciones de intervención del Estado, cuáles son los aprendizajes que nos deja este periodo en esa línea, y desde las iniciativas y las acciones que han desarrollado en este tiempo las organizaciones para hacer frente a la crisis que produjo la pandemia del COVID. Nosotros venimos de terminar desde el CITRA un informe en torno a la situación de las organizaciones de economía popular, en el que relevamos el conjunto de los sectores de actividad, y el informe destaca el trabajo enorme que en este periodo han producido, han desarrollado las organizaciones de la economía popular para sostener la vida de familias y barrios enteros, y al mismo tiempo el carácter invisibilizado de las tareas esenciales que trabajan, y en ese sentido creemos que hay un aprendizaje enorme que deja este contexto, y que ya viene dejando los últimos años en torno al rol que han tenido las organizaciones de la economía popular en las dinámicas políticas de nuestro país en los últimos años. Un poco esa es la invitación a abrir este panel, a abrir este debate, y también pensar en esa clave, no solo los aportes, sino también cuáles han sido las limitaciones, los desafíos de las políticas que se implementaron en este tiempo, en qué clave han sido pensadas, y cuál es la clave que vale la pena pensar a futuro, en el tiempo cercano y más allá. Y bueno, en esa clave, y para no robar demasiado tiempo, podemos después abrir la discusión. En principio agradecerles que estén acompañándonos hoy, a quienes están conectados tanto a través del Zoom como a través de la página de YouTube. En especial agradecerle a Ana, a Agustina y particularmente al Gringo compartir con nosotros las reflexiones esta tarde. Le voy a dar la palabra a Gringo Castro para que abra el panel e inaugure la discusión. Y luego seguiría la intervención Agustina, si estamos bien de acuerdo, y cerraría Ana entonces la mesa. Bueno, buenas tardes. Yo siempre pregunto si se escucha bien, porque no se escucha bien. Bueno, justo Marinés hablaba de la importancia del trabajo que desarrollaron los movimientos populares. Muchos de ellos están dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y otros no, pero que están en el mismo plano, digamos, en el trabajo territorial, desarrollando una estrategia que siempre se pone en el lugar como de la asistencia directa a sectores vulnerados, pero hay que poner el eje que esos sectores vulnerados están siendo atendidos y promovidos en su desarrollo por sectores vulnerados. Es decir, aquellos que fueron vulnerados sistemáticamente sus derechos
Yo creo que habría que ver la sistematización que ustedes hicieron, pero que en su mayoría son mujeres. Vienen siendo vulnerados sistemáticamente sus derechos desde la dictadura para acá. Diría que en el caso de las mujeres han sido vulnerados casi toda la historia, porque han tenido un trabajo presente en el cuidado en lo que hoy denominamos economía del cuidado, pero en el cuidado de sus hijos, y siempre, sobre todo cuando hubo digamos, una profundización del proyecto neoliberal desde la dictadura, pero se profundizó muchísimo en la década del 90, se expandió la idea del cuidado hacia todo el barrio, y ese desarrollo, ese trabajo, no había sido considerado antes como trabajo, y recién ahora, después de 25 o 30 años de lucha, empieza a hablarse de la economía del cuidado. En mi caso, fui un metalúrgico desocupado, que digamos no desocupado, sino que expulsado del trabajo más o menos formal que tenía, y pasé a ser vendedor ambulante. Después engancho un laburo en el Estado y me propongo el desarrollo digamos, el acompañamiento en los sectores más vulnerados, con una idea de ser un buen tipo que ayuda a los pobres, porque así se comienza, hasta que me di cuenta que los que me estaban salvando la vida eran los pobres, ¿no? Y las pobres, porque el tema fue así. Yo fui con un grupo de compañeros y compañeras hace muchos años, no quiero decir muchos cuantos, pero por lo menos 30, a ofrecer poder darles apoyo escolar a los pibes. Les aclaro que no soy docente, sino que tuvimos una experiencia de educación popular con un grupo. Estamos preocupados por la educación de los pibes, y en realidad la educación popular es tratar de entender o de comprender que todos tenemos saberes que podemos poner en común, y yo venía de experiencias más de clase media o de clase media baja, clase media que se iba empobreciendo, y que yo había visto lo último de lo más o menos comunitario que tenía en la cabeza era antes de la dictadura, o sea, cuando yo tenía 8 años y todavía vivía Perón. Después de ahí el proceso se fue siendo cada vez más individualista, y recupero la visión comunitaria cuando tomo la decisión de ir al barrio. Esa visión comunitaria hace que yo, bueno, me case con mi compañera Mariel, que hoy es la intendenta de Moreno, y vivamos una vida mucho más basada en el amor, que trasciende la pareja, digamos, que un amor al pueblo, que yo lo vi expresado concretamente en esa experiencia. Por eso digo que los y las que denominábamos pobres fueron, en mi caso, los que salvaron mi vida, porque paso de una visión, yo diría, en un plano de soberbia, a una visión en un plano de comunidad y de comunión que me permite entender con mucho más profundidad los problemas, ya no en términos teóricos de lo que a mí me parece que avasallan los derechos, sino como una estrategia no de supervivencia, como algunos creen, sino de transformación revolucionaria. Y ese proceso fue encabezado por mujeres. Es decir, que esa experiencia del cuidado en la casa mientras el hombre trabajaba se fue expandiendo en el barrio y teniendo una capacidad de articulación donde de madre de sus hijos pasan a ser madres del pueblo,
y ya no es solamente el cuidado, sino la articulación y la lucha por derechos. Así que en términos políticos, termino planteando que en realidad fui educado políticamente por las mujeres, mayoritariamente. Sin dejar de ser machista, digamos, porque el machismo es algo que tenemos que revertir entre todos y todas. Ese reconocimiento me permite hoy decirles que el proceso de lucha de los movimientos populares, que está, digamos, basado en luchas anteriores, desde los pueblos originarios, las luchas por la independencia, las montoneras federales, las luchas de los movimientos populares de trabajadores hasta la ciudad del peronismo, la resistencia peronista, la resistencia luego del golpe del 76. Digamos, somos hijos de esa línea histórica, hijos e hijas, pero con una particularidad que es que las mujeres en realidad toman la iniciativa del salto popular, y nosotros venimos heredando las contradicciones del machismo, que las traemos hasta acá, al punto tal que la mayoría de los movimientos populares están conducidos por hombres. Y esa experiencia tiene que ser profundamente revisada por todos, por compañeros y compañeras, tanto del movimiento obrero, los movimientos populares, como de los movimientos estudiantiles y los sectores técnicos y profesionales que analizan el recorrido de los movimientos, de las luchas de nuestro pueblo, pero fundamentalmente de los movimientos populares. Es decir, que en estos últimos años lo que avanzó son los movimientos de mujeres y los movimientos populares, y eso no se traduce todavía en poder de las compañeras que son las que más le han puesto el hombro a los procesos de unidad. Y en el caso mío, que digamos, yo en general me caracterizo por ser un tipo que siempre prioriza la unidad, eso se lo debo a las compañeras. Por lo tanto, en la salida de la pandemia, nosotros tenemos algunos proyectos, bueno, hemos tratado de instalar en la agenda de nuestra sociedad la consigna Techo, Tierra y Trabajo, y después presentamos 4 o 5 proyectos vinculados a la vuelta al campo, denominado la Marcha al Campo. Tienen distintos nombres, pero en definitiva es poder desarrollar una estrategia de repoblación de la Argentina, con la creación de nuevas ciudades, con campesinos y campesinas haciéndose cargo de una forma de producir distinta, con alimentos digamos más sanos, sin agrotóxicos, sin tanto fertilizante. Bueno, todo que en teoría es una cosa que puede entrar, digamos, que lo podemos discutir, que a mí me parece que hace falta que, por ejemplo, los sectores privados sean parte de esa discusión. Los sectores privados, o sea, los empresarios tienen un gran problema de que en general está gobernado, están conducidos por hombres, pero además el otro gran problema es que son muy poco democráticos. Es decir, este proceso que hemos vivido en los movimientos populares, que nos acerca a la posibilidad de pensar en procesos de unidad, está poco discutido. De hecho, la pequeña y mediana industria tiene mucho problema para sintetizar en alguien digamos, los procesos de cambio junto a nosotros. Lo digo críticamente, conozco muchos que son excelentes personas, pero digamos, esos procesos requieren abrir muchísimo la cabeza en términos de democratización de la economía,
Pero fundamentalmente, si lo que estamos planteando es que en este momento, porque yo hasta la pandemia siempre creí que el peor momento para desarrollar organización popular fueron los años 90, hasta la crisis del 2001 y un poco después. Tengo que decirles que el peor momento es este, porque ni siquiera podemos contenernos abrazando a las personas que están más tristes, digamos, ¿no? No, es una situación de una complejidad que nunca habíamos visto en la vida, ¿no? Es casi imposible. Sin embargo, en su mayoría mujeres, pero por supuesto compañeros que son integrantes del club de fútbol, de distintos movimientos, digamos, desde medioambientales hasta movimientos educativos, todas esas experiencias se han puesto de acuerdo en apuntarle a resolver el problema de la alimentación y conjuntamente a eso del cuidado. Es decir, se comen las ollas populares y van cientos de personas que también hay una estrategia de cuidado para evitar el contagio. Entonces, cuando muchos de nosotros planteábamos que la solución para la cuestión de la salud en los sectores populares no tenía que ver tanto con construir una obra social, ¿no? Como se hace tradicionalmente, digamos, en los sindicatos, sino que había que desarrollar una estrategia de promotores de salud que permitieran enlazar a todas las organizaciones a través de la problemática de salud y que todos los saberes populares se tuvieran en cuenta para desarrollar esa estrategia. Hoy, con el diario El Lunes, claro, mucho más fácil, diría que no estábamos equivocados, sobre todo no estábamos equivocadas, porque eso también lo aprendí de las compañeras, y que hoy tendríamos que tener un ejército de promotores de salud, que todavía estamos a tiempo, porque van a venir otras pandemias, porque el proceso de concentración económica no cesa, y porque destrozan los ecosistemas y generan pandemias, y nosotros tenemos que hacer el trabajo inverso, para lo cual hay que tener una escucha muy, muy especial hacia los saberes populares, hacia toda esa acumulación de conocimiento que se ha generado hasta ahora. Por lo tanto, los militantes populares tenemos la obligación de redoblar el esfuerzo en recorrer nuestras comunidades, verlas críticamente, porque no es cuestión de idealización. Yo creo que ya el tiempo ya debe estar, ¿no? ¿No? ¿Todavía tengo tiempo? Bueno, yo siempre pensé una cuestión, así como les digo que me salvó la vida la decisión de ir a aprender al barrio, no tanto a enseñar, y eso está en los pobres, pero no por idealización, no porque yo diga, bueno, mirá, entre un pobre y un clase media son mejores los pobres, no, sino porque hay una esencia de lo comunitario cuando te falta guita para resolver los problemas. Si te falta guita, si vivís sin que te falte plata, vos lo podés resolver individualmente. Después quizás tengas conciencia de que hay que construir con otro. Ahora, si no tenés plata, no te queda otra que juntarte con otro para resolver los problemas. Entonces la salvación está ahí para mí. Y la sanación de la pandemia está ahí. Pero no hay recetas mágicas. La salida de la pospandemia es escuchar a los y las pobres en esa experiencia de transformación. Que fíjense cómo lo que se genera. Por un lado, bueno, gracias a Dios que planteó ahí María Inés el relevamiento. Por un lado está los pobres haciendo ese trabajo de comunión, y por otro lado ciertos sectores que lo llaman anticuarentena, pero que en realidad son gente que está acostumbrada a vivir bien y no soportan ni siquiera el límite de no saben quién tiene la culpa, ¿no? Se la van a echar al gobierno, muchos sí saben, digamos, tienen una estrategia política, pero muchos salen porque no soportan
una vida, no están en condiciones de pensar una vida en comunidad. Y no soportan la vida teniendo plata y no pudiendo gastarla en un café, en un teatro, en un bar, no sé, o tirar manteca al techo. Es medio como que no tiene sentido la vida. Es decir, hay una búsqueda de sentido que no existe, digamos, si no es en comunidad. Y eso están los pobres, los y las pobres de nuestro país. Esto que planteo, la verdad que hago un esfuerzo, digamos, tengo que hacer un esfuerzo enorme para mi planteo, porque no tengo medios de comunicación a disposición de este planteo. Los medios de comunicación están a disposición de golpear a los pobres, porque hacen Garnica, Entre Ríos, porque los pueblos originarios, que ya hay una ley, hay una ley que no está reglamentada para que los pueblos originarios puedan ser los dueños pero no los dueños individuales, sino colectivamente de la tierra, no está reglamentada, entonces todavía hacen lo que quieren con los pueblos originarios. Bueno, todo ese andamiaje en contra de actores y de la economía popular, como puede ser Juan Graboy, Chino Navarro, Emilio Pérsico, esos golpes sistemáticos que se le pega individualmente a los compañeros, en realidad son los golpes que le pegan a mis compañeras, a las compañeras más pobres, a las que decidieron ofrendar su vida no teniendo absolutamente nada ni para comer, organizarse para la comida. O sea, duele mucho entender que está la salida, a ver, no soy dueño de la verdad, pero entender que ahí hay una salida y una búsqueda de sentido que está en esas relaciones y no poder transmitirlo ni siquiera en los medios de comunicación que se dicen amigos, que son tan amigos que siempre van cuando hay a algún barrio popular, cuando hay un conflicto, cuando hay un asesinato, cuando hay una cosa morbosa para mostrar, pero que después ni pelota nunca más en su vida. Entonces, la salida de la pandemia es si gran parte de las comunidades preocupadas por la salida caminan al lado de los más humildes y son capaces de aprender, como me tocó en la vida aprender a mí, que la salida está vinculada a la construcción de poder popular, que es la organización comunitaria resolviendo problemas, desde los más, que parecen más sencillos, pero son más complejos, hasta la discusión sobre una economía que esté centrada, y que en los seres humanos y que garantice una vida que, en definitiva, para nosotros, una vida, es decir, la vida, el sentido de la vida está muy vinculado a la felicidad. Y no hay otra cosa que te dé más felicidad que colaborar en una salida comunitaria de los problemas. Bueno, no sé, creo que fui medio reiterativo, pero es porque sinceramente estoy medio harto de decir lo mismo y de que no se tenga en cuenta, en definitiva. Muchas gracias. Gracias a vos, estuvo maravilloso el cierre con la felicidad y pensarla en esa clave, me parece que es un aporte enorme para este panel y para la reflexión que queríamos proponer. Hay varias preguntas, Gringo, para vos, digo, para que no te las quiero tirar ahora, pero para que sepas que hay varias preguntas. Entonces le damos la palabra a Agustina Gradín. Perdona, sí. Discúlpame, Marinés, yo lo que tengo que decirle es que precisamente 6:30 tengo que ir a la casa de unas compañeras de acá cerca de mi casa en un barrio y me tengo que ir a esa hora, así que sí, no quiero complicarles la vida a ustedes, pero si no puedo responder las preguntas, hagamos otro encuentro, no hay problema. Sí, perfecto. Bueno, listo. Disculpen. Entonces le damos la palabra a Agustina Gradín y nuevamente agradezco a todos los que se fueron sumando en este rato, tanto en el Zoom como en el YouTube. Bueno, muchísimas gracias, Marinés. Me toca exponer después de semejante cierre, va a ser complejo levantar
la participación. Es un placer, primero que nada, agradecer la invitación a este panel, agradecerle a Marinés y especialmente a Ana la invitación a formar parte de este panel. Para mí es un honor compartir obviamente con el Gringo este espacio, pero también con Ana, con quien hemos compartido otros espacios, pero que para mí además tiene las y los que estudiamos a los movimientos sociales y a la participación de las organizaciones en la política pública, los trabajos de Ana son bibliografía obligada y son además muy motivadores, así que para mí es un placer. Voy a compartir mi pantalla para compartirles una breve presentación, un poco para poder ir ordenando las ideas. Lo primero que les quería contar es que las reflexiones y los datos que voy a estar compartiendo en esta ponencia son producto de las investigaciones colectivas del programa de organizaciones de la sociedad civil de la Flaxo Argentina, que conjunto con Sergio De Piero y Verónica Soto Pimentel, que anda por ahí entre las oyentes, venimos construyendo hace varios años, y que tiene como dentro de sus objetivos poder analizar y trabajar sobre justamente la participación de la sociedad civil en las políticas públicas y dentro de las organizaciones de la sociedad civil, específicamente de las organizaciones de la economía popular. Creo que para empezar, para poder pensar y poder presentar algunos desafíos y reflexiones en torno a la pospandemia, creo que es fundamental poder recuperar algunos puntos de partida para pensar el rol estratégico que cumplen las organizaciones de la economía popular durante la pandemia y en la pospandemia, y por supuesto, como bien señaló el Gringo, vienen desarrollando y vienen trabajando desde hace muchísimos años antes y con una línea histórica que bien supo describir el Gringo. En primer lugar, hay que destacar y que es necesario pensar el rol que las organizaciones de la economía social, el rol de resistencia que tuvieron durante el modelo neoliberal, durante el neoliberalismo tardío, principalmente en los últimos años y en el gobierno de la gestión macrista, pero también lo que su participación y su conformación a lo largo de la historia de los últimos 30 años argentinos, y en ese marco su fortalecimiento como actor colectivo y como actor político y social, ¿no? Y aquí poder destacar el proceso de institucionalización y legitimación que las organizaciones de la economía popular desde el 2011 han empezado a transitar y que claramente a partir del 2016, con la irrupción masiva de la organización en el escenario público, en la escena pública, con las movilizaciones de San Cayetano y con toda la articulación política que han sabido ir construyendo a lo largo de estos años, junto con, o en articulación con el movimiento obrero y con diferentes organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, los han ido instituyendo como un actor fundamental en este proceso actual, en esta coyuntura actual que estamos viviendo. Y en ese marco, obviamente, destacar el proceso de incorporación de esas demandas, de las demandas que portan y que trascienden a la economía popular en la agenda pública y en la gestión de la cuestión social, ¿no? La irrupción de los movimientos de la economía popular en la agenda y en el escenario público, obviamente recoge la experiencia de los movimientos sociales desde el regreso a la democracia a esta parte, y también, como señalaba el Gringo Castro, de los movimientos obreros y del peronismo, y mucho más allá también, ¿no? Pero claramente es a partir de su rol como actor estratégico en la resistencia al gobierno macrista donde comienza a tener mayor visibilización y participación de la agenda pública en general. Ahora, si nosotros nos podemos a pensar cuáles son los desafíos y cuál es la situación actual, y cómo se transforma esta participación a partir de la gestión, de la asunción del gobierno de Alberto Fernández, claramente uno de los principales elementos, por lo menos desde donde nosotros pensamos a la participación de las organizaciones de la economía popular, tiene que ver con la relación con el Estado, cómo a partir del cambio de gobierno empiezan a aparecer y empiezan a
ocupar mayores espacios de gestión pública en los diferentes niveles de gobierno, tanto en el gobierno nacional, en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio de Hábitat e Infraestructura Popular, en el Ministerio de las Mujeres y las Diversidades, y también en diferentes instancias de los gobiernos provinciales y locales, y con una fuerte presencia en diferentes secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales, intendencias, como señalaba el Gringo con el caso de Merlo, diferentes experiencias que efectivamente muestran un avance y un crecimiento muy fuerte de este actor en la escena pública, en la escena política de nuestro país. Pongo entre pregunta esta idea de si la presencia en el organigrama nacional muestra efectivamente una materialización de esa agenda de demanda y de nuevos actores en la administración de lo público, si podemos decir y si podemos preguntarnos que este proceso de institucionalización y de incorporación, de participación de los movimientos de la economía popular en la presencia, en el espacio de la gestión pública y en la escena pública muestra una consolidación de esa agenda de demandas. Claramente este proceso no es un proceso novedoso, y todas hemos trabajado en otros momentos de la historia reciente, procesos similares en los cuales las organizaciones sociales, los movimientos desocupados, los movimientos piqueteros fueron incorporándose en diferentes instancias de gestión de lo público, y que claramente mostraron sus limitaciones y sus potencialidades a la hora de pensar los estilos de gestión del propio Estado, y de cómo las propias organizaciones han logrado reformular y resignificar esos programas sociales y esas políticas públicas. Pero cuando nosotros pensamos en si esta materialización de la agenda de demandas, cómo se fue transformando en estos tiempos, y cuál es la agenda de demandas hoy, y que puede abonar a los desafíos de la pospandemia, me parece que es interesante poder pensar esta agenda de demandas de una forma amplia y que trascienda las clásicas miradas de los movimientos sociales y de la economía popular vinculadas a las cuestiones meramente de asistencia o de trabajo comunitario. Creo que efectivamente, como el Gringo señalaba, el trabajo comunitario, el trabajo territorial es fundamental es constitutivo de estos movimientos, pero creo que en eso es interesante mirar cómo este trabajo constitutivo, este núcleo duro de organización y de construcción popular, logra además incorporar y articular otras demandas que empiezan a ponerse en movimiento a partir de estas organizaciones y que consiguen o logran poner en juego, por lo menos en debate y en disputa, ciertas agendas más nacionales y estructurales en todo caso, los proyectos nacionales y los procesos de desarrollo. Entre esta agenda que propongo pensarla de una forma transversal e interseccional, recuperando las miradas feministas y las enseñanzas de los movimientos feministas y de los movimientos feministas populares para con las organizaciones sociales, es necesario incorporarlas con una mirada que sea integradora de las diversidades de experiencias y de condiciones que cada territorio porta, ¿no? Y aquí algunas para lo que son para nosotros las principales demandas que aparecen hoy en la escena pública, claramente la demanda de asistencia social frente al conflicto y frente a la emergencia, donde efectivamente es una de las principales demandas, pero de la mano de esa demanda de asistencia aparecen demandas respecto de la promoción de acceso a derechos, como bien señalaba el Gringo, respecto, por ejemplo, el acceso al derecho a la salud, el acceso al derecho a la educación, y a otros tantos, a la recreación, a la cultura, a la comunicación, donde estos movimientos logran recuperar a partir de sus saberes y sus prácticas estrategias de intervención específicas para generar esos procesos de acceso a derecho. Por otro lado, claramente una de las principales demandas de la economía popular vinculada a la inclusión productiva y a este salto de lo asistencial a lo productivo vinculado a la autogestión del trabajo y a las formas de producción y de comercialización,
y aquí grandes avances respecto de estas, las propias propuestas, ¿no? y su potencialidad en términos de disputar mercados y de poder pensar la capacidad de estos actores en generar instancias novedosas, alternativas, o como quisiéramos calificarlas, respecto de la forma de reproducción y apropiación de los recursos y del trabajo y de las ganancias del propio trabajo. De la mano de eso, por supuesto, y algo que está actualmente en conflicto, y hoy también en este congreso hubo un panel muy interesante respecto de el acceso a la tierra y la cuestión de la vivienda, que es dentro de los movimientos de la economía popular una demanda que se instala con mucha fuerza, de la mano obviamente de los movimientos campesinos y de los movimientos de la agricultura familiar, que están incluidos y se incluyen dentro de este gran paraguas de los movimientos, del movimiento de la economía popular, de las organizaciones de la economía popular, y que claramente son, me parece sí también, una novedad respecto de los movimientos sociales de los 90 o de mismo la primera década del 2000, donde aparecen, si bien aparecen de forma articulada y coordinada, aún con sus limitaciones y obviamente con sus inconvenientes y disputas, de una forma articulada en una propuesta superadora respecto de esto, ¿no? Y dentro de la agenda de la economía popular, creo que es muy interesante poder poner la lupa en, por un lado, esto que el gringo lo contaba desde su experiencia, que me resulta sumamente ilustradora, que tiene que ver con cómo los movimientos de mujeres y los movimientos feministas en su irrupción en la agenda pública argentina también interpelan y demandan hacia adentro de las organizaciones de la economía popular la reflexión y por lo menos poner en debate el rol de las mujeres y de las diversidades dentro de las propias organizaciones, y la necesidad de transversalizar el enfoque de género hacia adentro, no únicamente en las demandas de las organizaciones, que es una parte importante y que de hecho las organizaciones de la economía popular han incorporado dentro de sus demandas las demandas vinculadas a los movimientos feministas, pero que también es necesario incorporar la transversalización del enfoque de género hacia el interior de sus propias prácticas y, como señalaba el gringo, también hacia las posibilidades de representación de las mujeres al interior de las organizaciones, ¿no? Necesitamos más mujeres que puedan tomar lugares de decisión dentro de las propias organizaciones. Y de la mano, obviamente, de ese avance de las mujeres hacia adentro de las organizaciones, de la economía popular y en la capacidad de instalar sus demandas, aparecen con fuerza la revalorización de las tareas de cuidado como parte de la agenda colectiva de los movimientos de la economía popular, y en ese sentido es muy interesante poder ver cómo desde las propias organizaciones y con su articulación con el Estado Nacional y con los diferentes estados locales también se avanza en una agenda de demandas y de políticas públicas vinculadas a esta cuestión específica, y que claramente tienen como principal elemento la visibilización de las tareas que cotidianamente estas organizaciones realizan en sus territorios y el rol esencial, su trabajo esencial que llevan adelante de la mano de las y los compañeros de las organizaciones. Ahora bien, esta particularidad o esta agenda de demandas que recién señalaba tiene además una dimensión fundamental para pensar su impacto o su potencia dentro de la escena pública, y que tiene que ver con la capacidad de las organizaciones de la economía popular en desplegarse territorialmente y en su capacidad de articulación multiactoral con otros actores de la escena política, ya sea del mundo sindical, del sistema partidario, pero también del propio entramado asociativo que todos sabemos que Argentina cuenta en su historial y que funciona cotidianamente en cada uno de los territorios.
Cuando nosotros pensamos en cómo desde la academia podíamos aportar a poder visibilizar este entramado de organizaciones sociales que hacen cotidianamente un trabajo fundamental frente a la pandemia, frente al COVID, que lo desarrollaron antes, frente a las inclemencias del proceso de ajuste económico y del aumento de las desigualdades, la mano del macrismo, pero que con el COVID se vieron incrementados. Desde el programa de Estado de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Flaxo, comenzamos a transitar un camino junto con el Instituto del Observatorio del Conurbano de la Universidad General Sarmiento y el Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET, en la necesidad de poder proponer un proyecto de investigación-acción que nos permita visibilizar justamente esta agenda, cómo esta agenda de demandas que recién les contaba se materializa y se expresa en la realidad cotidiana de los territorios, y cómo a su vez las organizaciones de la economía popular se instalan y logran articular con diferentes organizaciones que no necesariamente se identifican como organizaciones de la economía popular, pero que muchas veces cumplen el mismo rol dentro de los territorios, dentro de sus comunidades, dentro de sus barrios, ¿no? Y en este sentido, quería compartir con ustedes algunos datos de lo que fuimos trabajando en este tiempo de pandemia y que terminamos denominando la iniciativa Territorios en Acción, las organizaciones hacen frente a la pandemia, que tiene como objetivo construir de forma colaborativa y participativa conocimiento sobre las propias organizaciones sociales. Decimos que queremos construir conocimiento colaborativo porque, como decía, creo que el gringo en su presentación, es necesario escuchar su voz, no la nuestra como investigadores que no tenemos, o por lo menos no deberíamos tener que hablar por ellos y por ellas, sino que son ellas y ellos quienes hablan por sí mismos, y que en esa construcción colaborativa y participativa tenemos como objetivo dos grandes metas. Por un lado, fortalecer la visibilización de las organizaciones y su trabajo en los territorios, y por lo tanto poder aportar desde el espacio información que sea útil para la incidencia política de las propias organizaciones, y por otro lado que esta información y este conocimiento pueda recuperarse como insumo para la política pública dirigida hacia el sector, ¿no? Pero que en última instancia nuestro propósito es poder visibilizar el trabajo esencial que las organizaciones sociales, y entre ellas las organizaciones de la economía popular, despliegan diariamente en sus territorios, y que es fundamental, como todas y todos sabemos, en lo que fue el proceso de aislamiento social preventivo y obligatorio, y que efectivamente van a seguir cumpliendo un rol fundamental en la pospandemia que se viene. El Territorios en Acción tiene como principal instrumento para la construcción de conocimiento la construcción de un mapa interactivo que se encuentra ya publicado en nuestra página web, y que permite geolocalizar las diferentes organizaciones que se incorporan en el mapa, y a su vez permite identificar sus campos de acción, sus iniciativas, sus diferentes estrategias de intervención y sus datos de contacto. A su vez, además del mapa interactivo, se encuentra disponible la base de datos de todas las organizaciones que forman parte del mapeo, que se mapean y que se incorporan en el mapa interactivo, y que a su vez permite, en la base de datos se establecen otro tipo de datos vinculados a sus formas de organización, sus formas de vinculación con el Estado, y sus formas y estrategias de intervención en sus comunidades o territorios.
la cantidad de organizaciones que actualmente tenemos mapeadas, hay un 35% que se dedica específicamente a tareas de asistencia social, y luego un 25% que se encuentran vinculadas a acciones, a actividades o intervenciones vinculadas al trabajo, la producción y la economía social. Y aproximadamente un 20% que se dedica a tareas vinculadas a la niñez, la adolescencia, la educación, la salud y el deporte. Creo que como una primera foto, como una primera descripción del campo de las organizaciones sociales, es interesante pensar cómo, frente a la mirada clásica, o la mirada extendida del sentido común, de que las organizaciones sociales únicamente desarrollan actividades de asistencia, claramente estos datos muestran que el campo de acción y que el abanico de demandas de las organizaciones sociales es mucho más amplio que esta cuestión particular. Dentro de lo que, desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, la mayoría de las organizaciones que contestaron, que se mapearon, nos contaron que un 50% cambió sus formas de, sus campos de acción, y se volcó a la asistencia alimentaria como una como una respuesta a la situación social de crisis social, económica y sanitaria, y que a su vez un 40% de esas mismas organizaciones además realizan otro tipo de actividades vinculadas a la promoción y prevención de la salud, al acompañamiento legal y psicológico de adultos mayores, de niños, de adolescentes, de víctimas de violencia de género, entre otros. Aquí aparece, creo, claramente la riqueza de las diferentes acciones que las organizaciones sociales han desplegado, y sus estrategias, y las estrategias que han desarrollado a lo largo de estos meses de pandemia. Algo muy interesante y que también nos parecía muy rico poder traer al debate, tiene que ver con cuál es la percepción que las propias organizaciones hacen del uso de los recursos públicos, ¿no? Y cuáles son las experiencias respecto de eso. Del total de organizaciones que se han mapeado hasta este momento, únicamente un 30% informa haber recibido recursos desde del Estado en cualquiera de sus niveles. Y dentro de esas organizaciones, el 45% dice haber recibido recursos materiales y financieros, y un 40% asistencia técnica, y un 22% que participa de espacios de articulación estatales. Creo que ahí hay también un elemento interesante para pensar, porque generalmente el sentido común suele, en esto que el gringo decía, que respecto del tratamiento que los medios de comunicación y en general el cierto espacio de la sociedad o cierto sector social hace respecto de las organizaciones sociales, es claro que estos datos muestran que ese entramado, si bien tiene una relación y una vinculación fuerte con el Estado en sus diferentes niveles, también carga con una potencia propia y una capacidad propia, sin ser idealistas ni caer en falsas promesas, pero creo que ahí muestra una capacidad de las propias organizaciones respecto de implementar estrategias más allá de los recursos públicos o más allá de las políticas del Estado. Hay claramente en este ímpetu y en esta trayectoria comunitaria de las propias organizaciones una potencia respecto de la resolución de sus problemas y de la resolución de las situaciones de crisis que se evidencia en estos datos. Obviamente que esto no significa que las organizaciones, a su vez, qué tipo de uso hacen de esas organizaciones, de esos recursos, y que claramente eso puede ser un debate también muy interesante. Dentro del 30% que informa haber recibido recursos públicos, un 43,8% reconoce que el principal actor estatal con el que trabaja es el municipio, y aquí la política de proximidad como una de las principales características de la relación Estado-organizaciones de la economía popular, porque efectivamente son los municipios, y
con todas sus limitaciones y sus capacidades estatales, quienes dan respuesta y trabajan codo a codo con este tipo de organizaciones. Un 34% informan haber articulado o recibido recursos de parte del Estado provincial y solo un 28% informa haber recibido recursos del Estado nacional. En síntesis, este vínculo entre el Estado y las organizaciones de la economía popular y esta materialización de sus agendas, demandas en las políticas públicas, claramente cuando miramos en lo territorial y miramos hacemos una mirada micro de esa relación, aparecen otros elementos y que ponen en discusión o por lo menos permiten pensar que esta materialización de la agenda en las políticas públicas no necesariamente se traslada de forma especular a los procesos de desarrollo territorial de estas mismas organizaciones. Por último, y ya para ir terminando, algunas reflexiones generales respecto de esta presentación. En primer lugar, destacar que la participación y el protagonismo de las organizaciones es fundamental, obviamente, antes, durante y en la pospandemia, y que va a ser un elemento fundamental para pensar el desarrollo y el despliegue del propio Estado en el territorio, y ahí la necesidad del Estado de enraizar sus políticas públicas en el entramado asociativo que significan las organizaciones de la economía popular es fundamental para poder pensar por lo menos un proceso de salida de la pospandemia que sabemos todos y todas que no va a ser de un día para el otro y mucho menos va a ser fácil. Por otro lado, pensar y destacar que la incorporación en la estructura de la gestión de políticas públicas de alguna de estas aristas, en alguna de las aristas del Estado Nacional, son efectivamente una muestra de la maduración de la trayectoria social y política de las organizaciones de la economía popular y que efectivamente muestran un actor y un colectivo con solidez y con capacidad de gestión, de instalar temas en la agenda y de proponer alternativas y soluciones a las mismas. Y por otro lado, también pensar que esta participación política que implica una inclusión de una agenda no tan nueva, porque efectivamente son agendas que ya venían en el espacio público de hace tiempo atrás, efectivamente también nos hablan de que su participación política en la gestión pública nos permiten pensar nuevas prácticas y formas de acción dentro del propio Estado, y que ahí creo que también hay un espacio muy interesante para poner la mirada y para poder reflexionar en torno a cómo el Estado también recibe a este nuevo actor dentro de sus espacios de gestión y resignifica o retoma los saberes y las trayectorias de estas organizaciones en sus construcciones territoriales. Y por último, sí, creo que algunos desafíos, muchos por supuesto, y no tengo autoridad para proponer soluciones. Creo que sí, efectivamente, la pandemia visibilizó el inmenso trabajo territorial y comunitario que las organizaciones de la economía popular desarrollan diariamente, un trabajo que, como decía el gringo, vienen desarrollando día a día desde hace muchísimos, más de 3 décadas, y que es un elemento fundamental para pensar la construcción de las comunidades y la construcción de nuestra sociedad, que es fundamental promover el fortalecimiento material y financiero de este actor, ¿sí? de las organizaciones de la economía popular y de las organizaciones sociales en términos amplios, y de la mano de ese fortalecimiento material y financiero es fundamental poder avanzar en el reconocimiento social y político de su rol, de su rol comunitario. Creo que en esto que el gringo decía, necesitamos dar los debates, dar el debate público, el debate político, el debate académico, los debates que haya que dar para poder
reconstruir ese reconocimiento social y político que no únicamente se merecen, sino que es necesario poner en valor y en discusión. Y en ese marco creo que es fundamental que las organizaciones de la economía popular y las organizaciones sociales en términos amplios puedan avanzar en la construcción de una agenda de la economía popular que articule diferentes demandas del entramado asociativo y que las articule con una mirada interseccional y con enfoque de género para poder ampliar esas agendas a muchas otras que han aparecido y que efectivamente hay un proceso en ese sentido con la incorporación de las demandas de la agricultura familiar y del mundo campesino, con las articulaciones con los pueblos originarios y con otros sectores que empiezan a encontrar, o por lo menos referenciarse con las organizaciones de la economía popular como un primus inter pares, como un articulador que permita ampliar esa mirada y potenciar la capacidad de disputa de este actor político y social. Y por último, y sí hay un desafío más pensado desde la academia, que tiene que ver con poder promover y fortalecer la construcción de conocimiento colaborativo y participativo y de la investigación-acción conjuntamente con estos actores para que nosotras y nosotras desde nuestro lugar podamos aportar a este proceso de visibilización de este actor de fortalecimiento, de reconocimiento social y político y por supuesto de transformación de la realidad que nos toca vivir. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Agustina, súper interesante, deja mucho para discutir. Paso rápido la palabra a Ana por una cuestión de tiempo, que es que estamos súper mal de tiempo, así que le dejo la palabra a Ana para poder, si llegamos a abrir el diálogo, y ya fueron muchas las preguntas que fueron apareciendo, así que. Hola, buenas tardes a todos y todas. La verdad que muy interesante todo lo que dijeron el gringo como Agustina. Voy a decir 2 o 3 cosas, así podemos pasar como al momento de debate. Por un lado, digamos, quiero volver sobre la idea de esencialidad. Marinés nombraba un informe que hicimos en el CITRA sobre trabajadores informales, el que hicimos antes de trabajadores formales, el que estamos haciendo de protesta, y ahí lo que se ve como problema es esa definición que se hizo de esencialidad y de no esencial de algunas actividades. Y ahí nuevamente se ve cómo el gobierno, el Estado, vuelve a pensar lo esencial y lo no esencial como una condición muy clásica del trabajo y de la regulación del mundo del trabajo, ¿no? Uno ve que hay como intento en alguna política pública, en algunas intervenciones de funcionarios, y sin embargo, cuando pasa esto, bueno, de nuevo, todo lo que es todo ese amplio mundo de economía popular, trabajo no asalariado, de nuevas formas de trabajo, queda sumamente invisibilizado. Una muestra de esto era la idea de, bueno, quédate en casa, que las organizaciones resignificaron con la idea de quédate en tu barrio. Está claro que sectores que viven situaciones de hacinamiento habitacional, que tienen un trabajo cotidiano para lograr la reproducción de su ingreso, no tenían manera de quedarse en su hogar. Y sobre todo, considerando una cosa que me parece fundamental, que remarcaba el gringo, que es esta cosa asociativa de los sectores populares, y que está muy impregnado en cómo se organiza toda la vida cotidiana. No es un rato, no es una idea de militancia, sino es cómo está configurado todo el mundo público y subjetivo de las organizaciones de la economía popular, pero de otras economías sociales que a lo mejor no se identifican con esa denominación, pero que sí realizan trabajo en comedores, que sí realizan trabajo comunitario, copas de leche y demás experiencias. Además sabemos que en estos contextos de crisis es cuando mayor demanda hay de esos espacios colectivos para la reproducción o las demandas de necesidades de la vida cotidiana. En función de esto, esa idea de esencialidad es la que me parece que hay que repensar. Digamos, el ASPO
ya pasó, digamos, salimos de esa fase 1, hoy hay un montón de actividades que están habilitadas, sí me parece que nos debería, lo menciono, a la luz de cómo repensar la política pública en función de cómo no volver, una cosa que también me decía el gringo, y que me parece que es interesante también, cómo salir de cierta idea de la contingencia. Siempre pensamos que este tipo de organizaciones lo que hacen es esto, es garantizar la asistencia, lo inmediato. Ahora, ¿qué hacemos para pensar que esas necesidades que sí son inmediatas, no por eso son contingentes, no por eso son provisorias, sino que tienen una permanencia de los últimos 30, 40 años, 30 y pico de años de la Argentina, podemos poner como una fecha? Entonces, en ese sentido, me parece que hay que salir de esa idea provisoria y contingente de la política y repensar el modo en que el Estado piensa la intervención sobre esos sectores, sobre esa dimensión de lo social, de otra manera. En este sentido, más que la dinámica, digamos, si uno tuviera que pensar, nadie tiene la fórmula mágica, ninguno de nosotros tiene la respuesta acerca de cómo pensar o de cómo resolver el problema de la economía popular, si esos fueran los términos, en la pospandemia. Lo que sí me parece que es necesario, por un lado, cambiar esta idea de la contingencia, por otro lado, la idea de, que lo mencionaba Agustina, pero que me parece que es interesante, de ampliar la agenda. Y cuando decimos ampliar la agenda, estoy pensando en dos claves. Por un lado, en una que tiene que ver con la cuestión de la mirada y de la intervención del Estado, y por otro lado, la cuestión de cómo atender no solo a las demandas, sino también a las soluciones que los propios actores colectivos crearon para aquello que identificaban como un problema. Porque si no, estamos todo el tiempo, y ahí hay una cosa como de innovación en política pública, que a veces es excesivo, que es esto de, bueno, un plan tras otro, ¿no? Un plan, un programa, más o menos con la misma lógica, pero estamos como en eso, como si un programa reemplazara a otro. Y ahí lo que está desdibujado es, por un lado, las propias soluciones que las organizaciones encontraron, pero también las propias propuestas. Las organizaciones tienen una propuesta para esto, que es el salario social complementario, que es lo que propusieron durante la ley de emergencia social, que es el modo en que encontraron que una persona, un compañero, recibiera una asistencia del Estado, pero también pudiera a partir de eso generar un proceso de colectivización de eso, en términos de autogestión, en términos de resolución de la vida cotidiana, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parece que no se trata solamente de que el Estado escuche las demandas, sino que hay algo que, bueno, yo vengo como insistiendo con esto de dónde tienen que participar las organizaciones en el diseño, en el proceso de política pública, y para mí es en el momento de diseño. Es decir, es en el momento donde se piensa, donde se proyecta, en el momento más prospectivo de la política pública, donde las organizaciones tienen que participar. En función de esto que decía, que tenía que ver con no solamente canalizar demandas y de cómo el gobierno las procesa, sino fundamentalmente en términos de las propias soluciones que las organizaciones encontraron. De hecho, ahora hay un problema que tiene que ver con la economía popular, que es una experiencia que estamos llevando adelante en Citromet, que tiene que ver con la virtualización de las ferias, ¿no? Nosotros, muchos de los trabajadores de la economía popular que trabajaban en ferias, a partir de la autoproducción autogestiva y colectiva, de alimentos, productos o servicios, siempre se manejaban en ferias. Bueno, ¿qué pasa cuando esas ferias se suspendieron? ¿Y cómo hacer para virtualizar? Bueno, ahí hay algo del rol del Estado que tiene que intervenir. Está claro que sin apoyo, bueno, ahí es interesante, algunos contrapuntos, con lo que plantea Agustina del tema de los recursos, pero ahí sí me parece que es claro donde el Estado tiene que intervenir. No deberíamos, y ya con esto cierro, así podemos participar, abrir el debate, el Estado debería participar, sí, abriendo la posibilidad de que las organizaciones intervengan, opinen y propongan para dónde creen que puede estar la solución a esas demandas que ellos presentaron. Fui como súper sintética, súper concreta. Marinés.
Perfecto, Ana, maravilloso. Tu Así. síntesis súper clara y súper en tiempo, maravilloso. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, varias por lo menos, muchas dirigidas al gringo. Voy a empezar por ahí porque como anunció, tiene otro compromiso, así que así puede empezar a responder esas. Hay una pregunta de Ezequiel Galván que dice, ¿qué diferencia se encuentra entre las juventudes de las distintas épocas en cuanto a los conceptos de rebeldía? Tiro todas si te parece y vas respondiendo, o por lo menos unas cuantas. Sí. Sí, Otra pregunta que tiene que ver con cómo... ¿Perdón? Háganme preguntas fáciles. Como esa necesita una hora solo para responderla. No, necesito una hora para pensarla y... Te tiro otras para que vayas pensando esa mientras. ¿Cómo potenciamos las economías populares post pandemia? Bueno, algo de eso en realidad ya fuimos diciendo, pero alguien preguntaba eso. Tu opinión sobre el panel de mesas del INAES como un espacio de organización, pero desde el interior del país. Hay otra pregunta sobre cómo se traduce en términos programáticos para la UTEP el escenario que se viene, ¿no? ¿Y qué desafíos se encuentran las urgencias de las demandas de la economía popular, los tiempos más largos de la investigación colaborativa y la más, eso no sé si en realidad estaba más orientado, creo, a Agustina, por ahí. Así que bueno, esas creo que son, si no me olvido ninguna, las que mandaban para vos. Te doy la palabra si puedes responder y después seguimos. Lo que pasa que, a ver, después de la primera, que no la voy a responder, la segunda, bueno, por ahí meto algo de la primera, pero la segunda, decime la segunda pregunta. ¿Cómo potenciamos las economías populares post pandemia? Bueno, de eso creo que las compañeras inclusive fueron más precisas que yo. En realidad, el proceso de reflexión que se está dando es un proceso muy complejo, porque, claro, como dijo Agustina, nosotros tuvimos 4 años de una lucha, que acá podrían ponerlo de juventudes, donde se desarrollaron compañeros bastante más jóvenes que yo y compañeras invisibilizadas, por lo que decía hace un rato del rol de la mujer. Y hoy hay como siempre cuando hay gobiernos populares, hay una tensión entre entre no perder, estar apoyando a un gobierno popular que, por ejemplo, reprime en Guernica, con esa contradicción, y que está en el medio de una pandemia, que ya sabemos la situación excepcional, pero que pasan este tipo de cosas. Hay otras para comentar, pero la represión de Guernica es una situación extrema para nosotros porque reprimieron a los pobres y a las pobres. Entonces siempre hay una tensión permanente que si no hay una reflexión permanente genera fractura de los movimientos. Los movimientos organizados en la UTEP, si no tienen un proceso de reflexión muy profunda, que para mí está vinculado a una escucha más importante hacia el rol de la mujer y hacia el desarrollo que estamos viviendo ahora en la pandemia en relación a los compañeros, si no se hace un trabajo profundo para ese lado, e inclusive con renovación de dirigencias, incluyendo la mía, o por lo menos un acompañamiento distinto, a mí me parece que corremos el riesgo de fragmentar lo que hemos construido.
Eso por un lado. Y ahora pensando en la cuestión de las distintas juventudes y la rebeldía, este tema de la juventud es un tema, por lo general las juventudes son mucho más dinámicas, pero por supuesto carecen de la experiencia de los que somos más veteranos. Ahí tiene que haber un diálogo fraterno, es decir, los jóvenes tienen que estar muy acompañados por los compañeros y muy contenidos por los compañeros que somos más veteranos, y a su vez los jóvenes estar predispuestos a ese diálogo. O sea, no creer que, digamos, que porque tenés dinámica o digamos, más energía, poder resolver los problemas solo. Eso es común, me pasaba a mí cuando tenía 20 y pico de años, 30 años, ¿no? Que te comes el mundo. Esa es una tensión que va a seguir existiendo, ¿no? Es imposible que no exista. Yo veo que los jóvenes, por lo menos de los movimientos populares, inclusive de las organizaciones políticas, nos tienen mucho respeto, a veces demasiado respeto. Y que nosotros no sé si estamos a la altura de las capacidades para la contención que necesitan, para el tiempo de reflexión. Vivimos en una vorágine que, no por justificar, pero yo creo que eso necesita mucho más atención para el proceso que viene. Respondí como pude, me parece que quedaron 2 o 3 preguntas que haría falta, o me las sé de vuelta, o haría falta... Sí, no, igual me quedé pensando en lo último que decís, que me parece súper importante. Acá hay una pregunta, hay muchos agradecimientos también y felicitaciones, digo, no las mencioné, pero hay muchísimas felicitaciones para todo el panel y agradecimientos y las perspectivas y los aportes, etc. Hay una pregunta que era bastante puntual que por ahí podés ir por ahí, que es sobre tu opinión sobre el panel, tu opinión y la del panel en realidad, sobre las mesas del INAES, programas de mesas del INAES como un espacio de organización desde el interior del país. No conozco mucho. Había hablado con Cafiero, con Mario, y con algunos compañeros del INAES, la creación de las mesas, pero no tengo en la cabeza cómo se viene desarrollando. Digamos. Tendríamos que juntarnos a ver cómo es la propuesta. A mí me parece que uno de los temas es el tema de las distintas provincias y de la centralidad. Bueno, eso nosotros lo seguimos planteando desde la centralidad, pero con esta idea de una nueva repoblación. Pero, por ejemplo, cuando nosotros presentamos el 1 de mayo una propuesta de ese estilo, después hicimos un Zoom con compañeros de distintas provincias y la crítica fue el proyecto que ustedes hicieron, y yo está mirado desde la centralidad del poder y desde capital, y qué sé yo, me pegaron por todos lados. Y tenían razón, sí. Así que me gustaría, bueno, no sé si le pasan mi contacto o buscamos una forma de que algún Zoom donde nos cuenten, digamos, cómo es esa idea. Después hay una última pregunta que repito, que tiene que ver con cómo se traduce en términos programáticos desde la UTEP, que bueno, algunas cosas mencionaste al principio en la agenda, ¿no? Pero por ahí entiendo que más carne eso en los escenarios, en el escenario que viene, digamos, Nuestro programa es el programa mundial, digamos, Techo, Tierra y Trabajo. Después, para la Argentina, el planteo es realmente, aparte después de la pandemia, la idea de repoblar y descomprimir todos los conurbanos, no solo el conurbano bonaerense. Vos sabés que
conurbano y capital de la provincia de Buenos Aires ocupa el 1% del territorio nacional y hay 17 millones, de 40% de la población. Eso es y eso está pensado desde la concentración poblacional, está pensado desde la concentración del poder y digamos, que no haya gente en el resto del país es una estrategia de los sectores de la propuesta de la generación de 1880. De ahí venimos discutiendo este tema. Concentración poblacional, concentración económica, marginalidad, exclusión, pérdida de derechos de millones de argentinos, y en cada una de las provincias grandes, o chicas, o lo que sea, se asienta todo el mundo para ver si pega algún trabajo en condiciones de precarización. Esa ecuación hay que cambiarla. Nosotros, yo no sé si plantear que tenemos un programa, porque a mí me interesaría que el programa fuera de todos los sectores, ¿no? Hay que incluir sector privado, digamos, la burguesía más patriota, digamos. Inclusive hay que generar las condiciones para construir un banco como de desarrollo de la economía popular con créditos a tasa cero o a tasa muy baja, digamos, que permita el desarrollo de la economía popular. Sin eso es casi imposible el desarrollo, pero ni siquiera estamos pidiendo subsidio, estamos hablando de crédito a tasa cero que se pueda devolver en función del trabajo que desarrollamos. Y lo principal es esta mirada de, digamos, si nosotros analizamos cómo viene el proceso de concentración económica y de avance tecnológico, cada vez hay más precarización, pero a su vez cada vez hay más máquinas que hacen nuestro laburo. Cada uno que nos hemos ido quedando sin laburo en alguna forma en alguna fábrica donde producíamos algo, es que una máquina se chupó nuestro trabajo. Es decir, la idea de economía del cuidado o de visión comunitaria o de comunión entre los seres humanos también está pensado por ese lado. Si lo que van a laburar van a ser los robots para producir, nosotros laburemos en un sentido de comunidad que nos dé felicidad a todos. Ese es el gran programa, digamos. No nos ponemos de acuerdo porque los sectores que concentran el poder y la guita no quieren dejar de concentrar, aparentemente, fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Están preparados para una guerra civil, si es necesario, pero no van a dar el brazo a torcer. Un sector u otro del gran capital financiero internacional se van a masacrar con tal de concentrar más plata. Digamos. Eso es una estructura que genera una economía antihumana, digamos, en contra de la humanidad. ¿No? Entonces, esta propuesta no es solo para que reivindiquemos nuestro trabajo, es una propuesta de desarrollo de la humanidad, y en forma integral. No sé si me fui por las ramas. Está perfecto. Hay una última pregunta, si todavía tenés unos minutos. ¿Las organizaciones participan del acuerdo económico social que convocó el gobierno? Pregunta Beatriz. ¿Les interesa? Participamos, yo fui a una reunión antes de la negociación con el Fondo Monetario, o sea, venía la delegación del Fondo, se hizo una reunión con todos los sectores. Fui a esa reunión con muy poco tiempo de preaviso, así que fui yo solo. Y eso no es un acuerdo económico y social, eso es solo una reunión. Lo que hay es de parte del Gobierno Nacional hay una preocupación por lo que planteamos. También con otros sectores empresariales que nunca nos escucharon, porque nunca hubo oportunidad o porque hay millones de prejuicios, lo mismo de nosotros a ellos, empiezan a escuchar lo que planteamos. Hay una escucha de lo que planteamos. Porque se dan cuenta que en muchas estrategias de la economía popular hay una mirada integral. Esta idea de repoblar la Argentina es una mirada integral. No es una mirada
de sector o de fragmentación. Entonces, se va tomando. Pero, ¿qué se pone arriba de la mesa? Bueno, pero digamos, se empieza a plantear, por ejemplo, que son muy las cargas patronales, la misma historia de siempre, ¿no? En el medio de esa conversación. Si empezamos por ahí, no vamos a avanzar, porque nosotros no queremos que los trabajadores que están en el marco de la formalidad ganen menos. No, queremos que haya un planteo integral. Yo, ¿qué noto? Que en medio de este desastre que genera la pandemia, es un gobierno que está escuchando esta propuesta. No sé qué va a pasar. Por ahora hay una escucha. Gracias, Gringo. Hay algunas preguntas para el resto del panel, pero creo que podemos seguir y liberarte por el contratiempo y agradecerte mucho Gracias. el tiempo. Hasta luego. Gracias. Había algunas preguntas para Agustina, que creo que acá están. Una tenía que ver con algo de tu intervención, y bueno, y retomo también las preguntas que eran más amplias, ¿no? Para el panel, como lo de las mesas recién, digo, que mencionaba, que tenía que ver con algo que, así descontextualizado, supongo que vos la sabrás leer mejor, porque es exactamente cómo, de qué manera forman sus propios recursos. Supongo que será de algo que de las organizaciones, después de cuántas organizaciones fue la muestra. Y hay una pregunta que tiene que ver con, que la había leído antes, que tiene que ver con los desafíos de las urgencias de las demandas de la economía popular, en términos de los tiempos más largos de la investigación colaborativa y los más largos y laxos aún de la interlocución estatal. Bueno, y después había algo en relación a la sistematización, si había sistematizaciones, que entiendo que también por ahí tiene que ver con el trabajo que hicieron, sobre infancias, centros infantiles, de las organizaciones sociales, etcétera. Bueno, y vuelvo a recordar la pregunta que igual la persona que la había hecho creo que había dicho que iba por ese lado, que tiene que ver con la federalización, ¿no? De la pregunta por las mesas del INAES, pero que entiendo que va a la cuestión de la federalización, que también era todo el panel. Tomo todas y trato de hacer una respuesta general, porque me parece que todas tienen la misma línea. Y quiero retomar algo que decía Ana en su exposición, que me pareció sumamente interesante, que es esta idea de poner en cuestión la contingencia, ¿no? Y creo que ahí hay algo, una clave analítica interesante para pensar estos procesos, que por lo menos como lo entiendo, o creo entenderlo yo, tiene que ver con pensar que la economía popular no es una contingencia, no es algo que no es asistencia que se da porque estamos en crisis, sino que efectivamente después de 10 años, no más, 20, van a ser 10 años desde el estallido del 2001, desde hace por lo menos 10 años que efectivamente vivimos en una sociedad donde hay un 40% que está por fuera del mercado laboral formal y de las formas de integración a través del consumo clásico que pensábamos antes, ¿no? Y creo que en eso hay que pensarlos no ya como algo contingente, sino como parte, digamos, de esta sociedad, y que debe ser considerada como un sector productivo, social y comunitario al cual hay que mirar como miramos a otros sectores. Creo que en eso es fundamental. Y lo quiero atar con la pregunta sobre los recursos, porque me parece que es interesante, y también con lo que decía Ana de, bueno, en qué lugar, en qué espacio, en qué momento de la política pública participan, que tenga una participación, que tenga un sentido esa participación, o por lo menos un impacto y una incidencia real, en términos muy de entre comillas, respecto de lo que efectivamente luego termina sucediendo, ¿no? Nosotros podemos pensar modelos de participación de las organizaciones en la política pública, donde las organizaciones son ejecutores de programas, son ejecutores de proyectos y reciben recursos públicos y ejecutan diferentes proyectos, pero como dice Ana, no tienen ningún tipo de incidencia respecto de los objetivos o del sentido de esa política pública. En ese marco, yo creo que, y también retomando un poco la idea de la contingencia, también tenemos que pensar a las organizaciones sociales, nosotros también fuera de esa contingencia, como actores que tienen una capacidad de construcción de recursos y de construcción y de acción, no para ponerlos en términos idealistas, ¿no? Para pensar son el nuevo actor, el nuevo sujeto histórico de transformación revolucionaria, pero que sí efectivamente
han en los últimos años, en los últimos 30 años, desplegado una cantidad de estrategias que llevan a que cada organización también tenga sus propios recursos y formas de resolver sus acciones. Todas las organizaciones tienen además estrategias de generación de recursos propios, de hacer Feria del Plato para garantizar la olla popular hasta pensar estrategias de comercialización de productos y de producción a media escala, gran escala o a diferentes instancias. Hay un abanico muy grande de estrategias de las organizaciones para la generación de sus ingresos, para el desarrollo de sus acciones y para la generación de ingresos para sus propias participantes. Creo que en eso hay que revalorizar esa capacidad, y que a su vez entra en discusión con esto de, bueno, la utilización de los recursos públicos, ¿no? De los recursos del Estado, de cómo usan los planes sociales, qué hacen con los planes sociales las organizaciones y cómo se rasgan las vestiduras las que critican esa forma. Claramente el Estado debe, como decía Ana, debe fortalecer, debe ser un actor que debe no solo poner la mirada y escuchar, como decía el gringo, sino también fortalecer en términos de recursos y de políticas públicas a este sector social. Pero es un sector social que además tiene sus propias estrategias. A eso iba con poder revalorizar que es una discusión que a veces incomoda, digamos, y me parece que eso también está bueno darlo, digamos, ¿no? O sea, así como las discusiones respecto de qué utilización hacen las organizaciones de los recursos públicos, y toda la gran gama de discusiones en torno al clientelismo y la integración de las organizaciones, que también son reinteresantes, también hay que poder mirar esas organizaciones, corriéndonos de la coyuntura y corriéndonos de la contingencia, como decía Ana, y poder mirarlas como actores con trayectorias y con capacidades también propias. Y en eso creo que lo del INAES, y con esto cierro, más allá del INAES, yo tampoco conozco específicamente la experiencia del INAES, sé que es muy reciente, pero creo que se encuadra o se inscribe dentro de la estrategia de territorialización del Estado nacional que retoma el gobierno de Alberto de la experiencia kirchnerista de los años anteriores, digamos, y que efectivamente hay en eso por lo menos está esbozada la intencionalidad de territorializar el Estado nacional a través de diferentes instrumentos. El INAES es uno, el Ministerio de Desarrollo Social con todos sus instrumentos de política pública es otro. El Ministerio de las Mujeres ha asumido también una fuerte impronta de territorialización de sus políticas y de construcción con participación de las organizaciones feministas y de mujeres en sus instrumentos. Ahí hay creo, por lo menos esbozada una impronta de participativa y territorializada de sus políticas. Eso no quiere decir que tengan incidencia, que es lo que me parece que ponía en discusión Ana, ¿no? Que haya participación, que haya territorialización, que haya más organizaciones participando, no siempre significa que las políticas tengan esa orientación, digamos, claramente. Tenemos muchas experiencias para recuperar que muestran justamente eso, no necesariamente. Bueno, ahí hay claramente una pregunta que yo no puedo responder, pero que es muy interesante por lo menos para hacerse. Gracias, Agustina. Ana, ¿querías agregar algo en relación a...? Quiero agregar algo, dos cosas que están en vinculación con Agustina y algunas cosas que fui leyendo en los comentarios del chat de YouTube y de los participantes acá. Me parece que hay algo que es sobre los recursos, ¿no? Esta lógica que tenemos como, bueno, que siempre se usa periodísticamente para estigmatizar a las organizaciones, ¿no? Que es esta idea de, bueno, ¿qué hacen con los recursos? Entonces, control, notas periodísticas, paper sobre eso. Y me parece que las organizaciones está clarísimo que hacen mucho más que los recursos que tienen. Me parece que cualquiera que conoce la dinámica de las organizaciones te das cuenta que todo lo que hacen, todo lo que construyeron, no lo hicieron solamente con los recursos del Estado. Entonces, a partir de esto, me parece que no solo tenemos que despojarnos como de esos prejuicios, sino que además me parece que hay que volver, cuando yo digo esto, y lo digo por algunos de los comentarios que vi acá, me parece que cuando digo que hay que ubicarnos en el diseño, quiero nombrar 3 experiencias que me parece que son paradigmáticas de esto. Por un lado, el PRIS. El PRIS, el programa de inversión social, que es una cosa que
siempre nombro, que es un programa muy cortito de 3 meses, que lo impulsó Emilio Pérsico cuando estuvo en la Subsecretaría de Comercialización Popular a principios del 2009. Y cuando uno mira el programa de la Argentina Trabaja y mira el programa del PRIS en términos de diseño, es muy parecido. O sea, la Argentina Trabaja está formulado en función del PRIS. Y eso es una idea de las organizaciones. Y es una idea de las organizaciones, no necesariamente porque Pérsico sea un genio que podría hacerlo, sino porque las organizaciones conocían el territorio, conocían las estrategias de comercialización, los problemas que tenían otras políticas sociales. Es decir, tenían un tipo de saber, que era un poco lo que decía el gringo, que generó eso. Lo mismo con el Progresar y lo mismo con la ley de emergencia social. Cuando uno mira el proyecto que las organizaciones presentaron, no el que terminó saliendo, donde hay una lógica de lo asistencial y de la emergencia mucho más marcada, pero todo lo que es el registro de las organizaciones de la economía popular, lo que es el salario social complementario, son dos instituciones fundamentales para regular ese tipo de intervención. Y eso también fue parte porque las organizaciones tenían esos conocimientos, tenían propuestas, ¿no? En eso me parece que ninguna de las organizaciones cree que se la sabe todo, que era un poco lo que decía el gringo, pero tampoco podemos caer en la idea de que no saben nada. Y lo otro que quiero decir es que hay una idea que es la de militar el Estado. Me da un poco de miedo decir esto adelante de Marinés, que es antropóloga, pero la idea de militar el Estado era una idea nativa de muchos militantes, perdón, soy buena conmigo por las dudas, pero era una idea nativa de muchos militantes que se incorporaron a la burocracia del Estado. Pero yo lo que creo es que tenemos que volver a discutir eso, porque una cosa es cómo los agentes definen sus prácticas en términos de oposición con qué, y otra cosa es que nosotros le demos el estatuto de un concepto a eso, y que de eso derivemos un montón de otros supuestos. El problema no es necesariamente si los funcionarios bajan a tierra o no. No es si llenamos el estado de militantes y de dirigentes. Para mí lo que se trata es de que exista un espacio que, como dice el gringo, no es una reunión, es un espacio de decisión sobre para dónde tiene que ir la política orientada a un sector. Y eso supone la intervención, la propuesta, la opinión de todos esos sectores. Me parece que así es como debería funcionar, o que por lo menos cuando ha funcionado así, vemos que ha tenido buen resultado. Porque me parece que cuando se discutía la idea de militar el Estado, muchos trabajadores de gremios estatales, UPCN y ATE, decían, bueno, pero trabajar en el Estado es un trabajo, se requiere un conocimiento. El Estado es una estructura muy compleja, que tiene capas de muchos tipos, geológicas no, generacionales, de burocracias, de secretarías que van y vienen, que se desarmaron, que quedaron superpuestas. Entonces, por supuesto que estar en el Estado requiere de una expertise particular. No se resuelve todo con que haya dirigentes de las organizaciones que pasan al Estado, pero tampoco se resuelve con que el funcionario vaya a un barrio un rato, ¿no? Porque no se resuelve con esa lógica. Y el funcionario tampoco se podría instalar en el barrio, porque el funcionario tiene que ocuparse de muchas cosas, como para ir a un barrio, y tampoco por ir a un barrio podés generalizar en un montón de otras cosas. Entonces me parece que la apuesta estaría más en crear, y perdona el desliz academicista, en crear dispositivos institucionales donde intervengan los actores y donde de ahí devengan políticas, más que en esta idea de forzar como cambios de posiciones que no necesariamente después tienen, digamos, en algunos casos fueron buenos, y en otros casos de gestión de política social, de organizaciones, no fueron tan buenos por un montón de cuestiones, pero ahí sí me parece que la cuestión de la expertise respecto de cómo gestionar desde el Estado no debería ser minimizada, ¿no? Porque eso después trae un montón de problemas de cómo después se logra implementar, gestionar y evaluar la política pública. Totalmente de acuerdo. Me parece que ahí, perdón, Sí. Sí, me parece re interesante, porque además yo creo, y me hago cargo que yo además formo parte de los de militar del Estado, digamos. Mi tesis doctoral tiene que ver con eso, así que... sí. Así que tomo el guante, pero me parece que es re interesante, para mí, o sea, cuando estudiábamos, o por lo menos cuando estudiábamos ese proceso histórico que tenía que ver con la incorporación de los movimientos
piqueteros en ese momento y en el Estado Nacional, el militar en el Estado, en todo caso, me parece que es interesante pensarlo como un indicador del crecimiento de las organizaciones al interior del Estado, que no necesariamente es una contradicción con lo que vos decís, creo, Ana. O sea, yo comparto plenamente que la expertise del hacer del Estado es una expertise específica y que no necesariamente por embarrarse uno sabe qué hace, cómo hacer una política pública. Vamos, o sea, no hagamos sino la no me sale la palabra. Esa, gracias. Si no caemos en la misma mirada, digamos, me parece que es equivocada. Totalmente de acuerdo. Creo que efectivamente es necesario, lo de pensar nuevos dispositivos es interesante. Yo creo que esos dispositivos también en algún punto aparecen cuando los actores empiezan a ganar posiciones de poder. Yo ahí por ahí difiero con lo que decís vos. Creo que va una cosa de la otra. Sí tiene que haber dispositivos, tiene que haber espacios más de participación, pero si esos actores desde el barro solo no van a lograr. Creo que ese proceso de permeabilización del Estado respecto de las organizaciones, de enraizamiento, de diálogo, de como lo queramos llamar, fue generando las condiciones para ir por lo menos transitando otro vínculo, un vínculo que pareciera ser diferente, como decía el gringo, pareciera ser. No es una reunión, como decís vos, como dijo él, hay que pensar dispositivos más afines. Una experiencia, las tres experiencias que vos contás, claramente son así como decís. Se me vino a la cabeza la experiencia del diálogo argentino en medio de la crisis del 2001, digamos, con el dualdismo, y que también fue un espacio de diálogo donde las grandes organizaciones en ese momento, tanto la FTB como la CCC, participaron y se sentaron en la mesa con otras, Cáritas y muchas otras, y que efectivamente, y que dio nacimiento al Jefes y Jefas de Hogar, digamos, ¿no? Que fue también un programa con mucha... además de un programa masivo de asistencia social, un programa con un componente de participación muy fuerte. Pero bueno, es interesante. Yo creo que ahí hay, por lo menos para pensarlo, digamos, ¿no? O sea, efectivamente se necesitan nuevos dispositivos y hay que poner en discusión en qué momento de la política pública se participa, o estas organizaciones qué capacidad tienen de incidir en ese proceso, y también en cómo se implementa, digamos, ¿no? En cómo el Estado después ejecuta esa política, y que efectivamente el expertise del Estado no puede ser delegada, así como no se puede delegar en el sector privado, y ya sabemos que después de 4 años de Macri, que ser CEO de una empresa no garantiza que seas eficiente y eficaz en la gestión de lo público, también sabemos que es necesario ese expertise. Ahí me parece que el diálogo nuestro de la academia con las organizaciones es importante, digamos, ¿no? Claramente, como decía, la pregunta que no respondí fue que hay tiempos que son diferentes, las urgencias y las contingencias siempre te ponen otra agenda, la coyuntura y no tiene los tiempos de la investigación-acción, o de la investigación académica, o de la investigación científica, pero creo que hay un diálogo por lo menos nutritivo e interesante para aportar. Yo voy a... Digo una cosa con eso, que también es una pregunta que está en el chat respecto a la esencialidad. Me parece que, y lo quiero vincular con esto, hace poco, también desde Citra, participamos del espacio del MinSit sobre COVID, unidad COVID. Y ahí estuvimos trabajando en el protocolo para restablecer la actividad de los recicladores urbanos, ¿no? De los llamados cartoneros. Y estuvo bueno, porque ahí nosotros discutimos bastante la cuestión de la esencialidad, porque está como esencial la cuestión de la recolección de residuos, digamos, de residuos sólidos, pero no de residuos reciclables. Pero eso no solo tenía que ver con que había un montón de miles de personas que trabajaban de eso y se quedaban sin ingresos, sino que además había una industria asociada a eso, que también tenía problemas, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece que ahí, bueno, y nosotros lo que estuvimos trabajando es, bueno, hacía falta meternos de si el virus duraba 48 horas, 72 horas sobre la bolsa, o en realidad en la mitad de una pandemia la gestión ambiental y el trabajo que hacen estos trabajadores es también fundamental, ¿no? Y en función de eso es que se hizo el trabajo de restablecer protocolo. Entonces me parece que desde ese lugar hay que repensar todas estas tareas, y lo mismo con los comedores comunitarios, ¿no? Antes, cuando conversábamos con esta mesa con Marinés, no nos sabíamos si los comedores eran o no esenciales, como que teníamos idea distinta, el decreto mismo
Ahora, un comedor comunitario no es una tarea esencial, o sea, que millones de personas que comen en comedores no es esencial. Ahí es donde me parece que hay que reponer algunas discusiones, y ahí sí me parece que desde la academia, además de la cuestión colaborativa que podemos tener con las organizaciones, sí tenemos a lo mejor una mirada más de perspectiva, porque trabajamos como en otro tiempo, y en ese sentido también tenemos que advertir de estas cuestiones. Agrego dos comentarios en relación a escucharlos a los tres, y para ir cerrando la mesa dada la hora, ya son menos cuarto, menos 20 pasaditas. Una cuestión que tiene que ver con esto último que decía Ana respecto de esta discusión de si eran o no, efectivamente en el primer decreto del ASPO figura en los comedores como las actividades exceptuadas, lo chequeé esta mañana, y aparecen como efectivamente dentro de la lista de las no esenciales, digamos, de las esenciales, y están. El tema es, me parece a mí que y esto tiene que ver con la cuestión de la contingencia, que me parece que apareció también en las distintas intervenciones, como, bueno, qué y cómo estamos pensando esa acción no más allá de la urgencia, cuando en realidad hace tiempo que es más allá de la urgencia, y hace tiempo que las organizaciones que hoy llamamos de la economía popular, pero que antes por ahí se llamaban de otra manera, vienen no solo resolviendo problemas del día a día, sino instalando agenda, construyendo política, disputando espacio del Estado, ¿no? Porque además de pensar el Estado como, digamos, la militancia del Estado, el Estado es además un espacio de disputa, y en ese sentido a mí me parece que es clave lo que traía hoy el gringo, que es que, bueno, a qué te sientan a negociar y a quiénes y cómo, ¿no? Y en qué instancias del Estado también estás representado, y en ese sentido me parece que hay una cuestión que tiene que ver con esta cuestión de lo esencial, que es que me parece que hay algo que instaló la pandemia en esta clave de contingencia a no contingencia, que es, por un lado, el porcentaje que digamos, quién es este sector de la clase trabajadora, para usarlo en los términos que lo plantea la UTEP, ¿no? Que es mucho más amplio, más importante de lo que se pensaba en términos de población y en términos de lo que produce económica, social y políticamente, ¿no? O sea, incluso de la incidencia para la acumulación del capital, digamos que eso es clave, digamos, y en ese sentido las organizaciones vienen construyendo teoría, a mi criterio, en relación a eso, no solo saberes, sino conocimiento teórico, digamos. Y la otra cuestión que tiene que ver en esa dirección con cómo entonces hay una primera cuestión que es cómo se clasificaron, sobre todo en un primer momento, esenciales y no esenciales, pero una cuestión que tiene además que ver con disputar la categoría esencial y reconocer ese trabajo, porque una cosa es listarlos en las actividades que no se exceptúan, y otra cosa es reconocer y pagar por un trabajo invisibilizado, ¿no? Que tiene que ver con la discusión sobre el cuidado con la que abría el gringo, que por suerte hoy, por más allá de que todavía hay mucho para transitar y disputar dentro incluso de las organizaciones, es una cuestión instalada en la agenda, ¿no? Y hay una demanda en términos de ese reconocimiento, ese trabajo, que bueno, habrá que ver si se logra transversalizar y se logra, ¿no? Construir de manera. Y yendo a mi apelación de antropóloga que hacía Ana, para mí hay una cuestión que tiene que ver con esto de la expertise y del barro, digamos, y etcétera, que es, para mí hay un dato, digamos, súper importante de este trabajo no etnográfico o etnográfico, no sé cómo llamarlo, durante la pandemia, a través del contacto que tenemos hace casi 10 años con organizaciones, y que por lo tanto permite sostener una cotidianidad, no etnográfica en los mismos términos, pero que es cotidiana, digamos, a través de WhatsApp, etcétera, es que los límites que tuvo la implementación del IFE en términos de la capacidad de las personas que forman parte de las organizaciones para llegar a acceder, a pedir el IFE siquiera. Entonces, ahí hay una cuestión para mí que es súper importante, que es, si vamos a movernos con un instrumento heterogéneo, digamos que uno podría traer ejemplos de trabajo etnográfico de larga data, ¿no? Los requisitos burocráticos para las cooperativas respecto de qué tipo de factura tienen que
Digamos, le estamos pidiendo a la economía informal que, digamos, que se mueve por, digamos, que se mueve por esos circuitos, que entonces para acceder a recursos tiene que cumplir lo mismo que una empresa privada. Bueno, efectivamente ahí para mí hay mucho para hacer, mucho para construir y para aprender, digamos, y para pensar en otra clave, digamos, el conocimiento incluso de los mismos pasillos de los ministerios que se topan todo el tiempo, ¿no?, con estas limitaciones. No sé si hay algún comentario más que quieran agregar, Ana, Agustina. Un poco era dar un cierre y reponer algunas cuestiones que me parecía que sumaban a la discusión. Nuevamente agradecer enormemente los participantes, las participantes que estuvieron acá o a través del YouTube, y las intervenciones de las dos, y nuevamente agradecerle al Gringo, que ya se tuvo que ir, por el tiempo que nos dedicó. Muchísimas gracias, Marinés. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a todos, a todas. Muchas gracias a todos los que participaron.